Hebreos capítulo 11, en la serie completa que estamos llevando sobre esta epístola. Y hemos visto ya algunos de los personajes que se mencionan en aquel lugar y hemos expresado la necesidad que siempre tenemos al estudiar este capítulo de recordar esa intención del autor cuando él nos da esta porción de las Escrituras. Dice el capítulo 12 que nosotros debemos también correr la carrera que tenemos por delante. Y hay una manera de correr. Pablo dice que en las carreras no todos se llevan el premio y que debemos correr de tal manera que lo obtengamos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no debemos abandonar la carrera por la mitad. Significa que debemos poner el corazón en la carrera. Significa que debemos tener la intención de llegar hasta la meta. Significa de que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño. En otras palabras, nosotros no somos relleno en la carrera de la fe. Dios tiene la intención a todo aquel que forme parte del pueblo de Dios de que comience, continúe y termine esa carrera. Y que corra de tal manera que le honre a Él en la manera en que nosotros corremos. Hebreos 11 no es el despliegue de el salón de la fama de los creyentes. Aquí se escogen a los miembros del salón de la fama del deporte dominicano. O hemos escuchado de cómo se escogen a los miembros del salón de la fama del béisbol, de las grandes ligas. Bueno, nosotros no queremos ver a Hebreos 11 de esa forma. Lo que Dios quiere que tú hagas es que tú corras de tal manera que tú honres a Cristo y llegues al final. Dios quiere que tú corras para perseverar hasta el final. Yo solamente, en el tiempo que corría, solamente hice un solo maratón completo. Y recuerdo que cuando terminé ese maratón, yo decía, ya lo hice. Recuerdo que son 42 kilómetros y lo hice para celebrar mis 42 cumpleaños de ese año. ¿Y qué me mantenía a mí durante esa carrera? Obviamente el entrenamiento que uno hace es para uno poder terminar. Porque muchos pueden comenzar y si no terminan, ese no es el propósito. La idea es que podamos terminar con la carrera. Y parte de lo que me animaba era no quedarme por la mitad. Y Dios quiere que nosotros corramos de forma que nosotros lleguemos al final. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, hermanos, uno a veces se siente como que va a gotear. Yo no sé cómo se traduce eso, gotear, quien esté traduciendo allá arriba. Pero hubo un momento que yo pensaba que no iba a terminar. Y ni la música de Superman me animaba cuando yo iba escuchando eso en el camino. Y en la vida de la fe sentimos lo mismo. Sentimos a veces que no tendremos fuerza para acabar. Que ya hemos luchado demasiado. Y a veces uno como pastor se sienta como un entrenador. Porque los hermanos llegan a nuestras oficinas. Ay, ya yo no sé ni cómo es, ni cómo voy a aguantar otro día más. Ya yo no aguanto esto. Y ahí está uno como entrenador. ¡No, tú sí puedes! ¡Eso! Eso, del tipo de persona que nos hace hacer ejercicios a veces cuando uno no quiere. Bueno, la Biblia tiene porciones de la palabra que son así. Son estímulos para que nosotros podamos acabar la carrera. Y Hebreos 11 es un capítulo así. Y en esta ocasión queremos ver dos ejemplos más. Queremos ver a Noé y queremos comenzar a ver a Abraham. Como ejemplos que Dios nos ha dejado allí en su palabra. Para que sepamos que la fe que tenemos, que no es distinta a la de ellos, nos puede ayudar a terminar la carrera. Dios quiere que tú sepas que vale la pena mantener la mirada en Cristo como la meta y que Él es nuestro sustentador. Bien, Hebreos capítulo 11. Yo quisiera leer los versículos 7 al 12. Léanlo conmigo, por favor, en sus Biblias. Y obviamente, si yo les pido a ustedes, traten de identificar qué frase se repite en esta porción. Yo espero que nadie se equivoque. Una pista. Por la fe.
Dice el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Lo que hemos visto hasta ahora en Hebreos 11 nos ha enseñado cómo la fe bíblica impacta nuestra cosmovisión y cómo la fe bíblica impacta nuestra vida de adoración. Y ahora veremos cómo la fe impacta nuestra respuesta a la palabra de Dios. La fe impacta la manera en que respondemos a la palabra de Dios. Repito el versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en ese versículo vemos claramente 4 elementos. Lo primero que el texto nos da es la razón o la causa de lo que Noé hizo. Y sea lo que sea que se hable con respecto a este pasaje, sobre este patriarca, lo que sucedió ocurrió por la fe. Sea lo que sea que va a decirse acerca de Noé, ocurrió por causa de la fe, por la fe. Esa es la frase clave de nuestro capítulo y es algo que no podemos olvidar. Si hay algo que el Espíritu quiere que recordemos es que todo cuanto contiene este capítulo sucedió por la fe, aun cuando en el texto original, en Génesis o en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento, no se mencione la palabra fe. Luego el autor nos da el contexto en que Noé hizo lo que hizo. Dice que fue cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y eso nos recuerda a una definición misma, la definición o descripción de fe que él nos dio en el versículo 1, donde la fe aún ve como algo real y como sustancia, aún aquello que puede ser para nosotros invisible. Es algo espiritual, pero es tangible por medio de la fe. Tan tangible como lo que nuestras manos pueden tocar. Dios le advirtió a Noé acerca de cosas que no se veían. Y Noé lo tomó en serio. En tercer lugar vemos lo que Noé hizo. Y fue que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El caso de este patriarca fue que él no hizo lo que hizo porque fue un hombre astuto, de inteligencia y pudo deducir qué es lo que él tenía que hacer. La fe le llevó a hacer lo que él hizo. La fe le llevó a aferrarse con exactitud a la ordenanza que Dios le había dado. Haz un arca y lo vas a hacer de esta manera. Y a Noé no se le ocurrió hacer algo distinto. Hizo lo que Dios le mandó. Pero hay una frase que no debemos dejar de notar. Y es que lo que hizo lo hizo con temor. ¿Significa eso que él estaba temblando cada vez que estaba poniendo un clavo o algo así? No, yo creo que está hablando de la actitud espiritual, está hablando de su piedad, está usando el término temor en el sentido del temor de Dios que nosotros vemos que se habla en otras escrituras como en Proverbios, por ejemplo. Él fue un hombre piadoso. Es la palabra que familiar, no la misma palabra, pero de la misma familia que aparece en el capítulo 5, versículo 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él clamó con un clamor reverente, que Él con temor reverente, y se refiere a Cristo, que lo que está diciendo no era que Cristo tenía miedo, sino que lo hizo con un corazón lleno de piedad, la piedad bíblica, ese temor de Dios. De manera que
Noé respondió piadosamente al llamado de Dios, a la exhortación de Dios. Y a nosotros no se nos pide algo diferente. En el capítulo 12 se nos dice que debemos servir a Dios con temor y reverencia. O sea, que esa debe ser nuestra actitud diaria delante de la presencia de Dios a la luz de su palabra. Vivir con temor de Dios. En cuarto lugar, encontramos los resultados de la fe de Noé. Y aquí yo quisiera llamar esto a vuestra atención porque son de las cosas que podemos pasar por alto del texto y que pienso que son cruciales. Por un lado dice que por esa fe Noé condenó al mundo. Por esa fe Noé condenó al mundo. El mundo vive por lo que ve. Y la actuación de Noé era un mensaje que dejaba al resto del mundo mal parados delante de Dios. Mientras el mundo entero estaba viviendo de otra manera, y la descripción que tenemos en Génesis capítulo 6 de la condición en la que estaba el mundo no era nada buena, el hecho es que nosotros vemos a Noé viviendo contra el mundo, siendo un hombre piadoso y temeroso de Dios. Su testimonio, lo que él hizo al responder a la palabra de Dios de la manera que lo hizo, era una denuncia en sí misma de que el mundo estaba mal. Y dice, por eso, por esa fe, él condenó al mundo. Su obediencia era una especie de acto profético que anunciaba el juicio venidero. Dice la Escritura que él fue un pregonero de justicia. Podemos creer que él habló con las personas, él anunciaba la advertencia que Dios le había dado. Pero lo que este texto destaca es que el anuncio venía también de parte de su actuación. Lo que él hizo era un mensaje en sí mismo. Por su fe condenó al mundo. En otras palabras, amados hermanos, la manera en que nosotros vivimos debe ser un mensaje para los que nos rodean. Y es por eso que podemos entender aún mejor ese texto de Pedro cuando dice que las mujeres casadas con maridos inconversos pueden sin palabra ganarles. Es el impacto de una obediencia a la palabra de Dios causada en los demás. Los demás se perdieron. Noé no ganó a nadie más. Pero Dios honró a Noé y su obediencia poniéndolo de esta manera en esta porción de su palabra. Pero lo segundo que se menciona como resultado está al final del versículo 7. Dice que él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué interesante. Heredero de la justicia que viene por la fe. No dice que él heredó la justicia por lo que hizo. Él fue heredero de la justicia porque creyó en Dios. Hizo lo que hizo porque creía. Ese es el punto. No podemos equivocarnos aquí con esto. Pero no le recuerda ese lenguaje, al lenguaje que aparece en el Nuevo Testamento con respecto a Abraham, del que mencionaremos en un momento, de quien se dice que su fe le fue contada por justicia. O sea, no se le contó por justicia por lo que hizo. Él creyó y su fe le fue contada por justicia, que es el argumento de Pablo para decir que la salvación es por la fe y no por las obras. De manera que sea lo que sea que está hablando el texto, no está diciendo que Noé se ganó la salvación ni esa justicia, Dios se la dio por medio de la fe. Qué interesante que normalmente relacionamos este capítulo quizás con alguien tener mucha fe. Relacionamos este capítulo con hombres que tienen una fe incomparable. Pero de lo que dice el autor que él está hablando es de la fe que justifica. Y la fe que justifica la tiene todo creyente. Por lo tanto, tú también puedes vivir por la fe. Es de esa fe que está hablando el pasaje. Al leer Hebreos 11 pudiéramos caer en el error de interpretar su contenido como una teología de obras y no con la teología de la fe. Ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham se ganaron el favor de Dios. Ellos hallaron gracia en la presencia de Dios. Fueron escogidos por pura gracia. De otra manera habrían tenido razones para gloriarse en ellos mismos y no únicamente en Dios, pero no es por obra para que nadie se gloríe. Y me encanta una frase que Pablo usa en Romanos capítulo 4, explicando precisamente la salvación de Abraham. Y si pueden llevar sus Biblias, dejar un dedo allí en Hebreos 11 y ir con sus Biblias a Romanos capítulo 4. Hay una frase interesante en Romanos capítulo 4, y la frase aparece en el versículo 11 y en el versículo 13. Y la frase dice, la justicia de la fe.
La justicia de la fe. Es una justicia que no se gana. Es una justicia que se recibe por la fe. La justicia de la fe, la justicia de la fe. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, lo dice el capítulo 3, versículo 22. Eso es lo que viene hablando. ¿Cómo? Dice el versículo 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿A quién justifica? Versículo 26. Al que es de la fe de Jesús. Y por esa razón Pablo dice que debe desaparecer la jactancia. Versículos 27 y 28. ¿Dónde está la jactancia? No hay lugar para la jactancia en la salvación de Dios. Y entonces caemos en el capítulo 4. Y allí el autor abunda, pueden leer los versículos 2 al 6, y abunda en la explicación acerca de esto. Y llegamos al versículo 11. Y lean conmigo el versículo 11 del capítulo 4. Dice, y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Y aún recuerden esa frase para cuando yo hable de Abraham en un instante. A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padres de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Y yo marqué en amarillo esa frase en mis notas. Las pisadas de la fe. Es como si la fe dejara huellas donde nosotros tenemos que seguir. Bueno, dice, Abraham hizo eso. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y enfatiza el versículo 16, es por fe, para que sea por gracia. La justicia de Dios solo llega de una sola manera, y es por la fe. Y es bueno aclarar aquí aún a nuestros hijos aquí presentes. La salvación vuestra no viene por causa de vuestros padres, no depende de que sus padres le han transmitido una religión. Ustedes no se salvan por ser buenos hijos que obedecen a vuestros padres y hacen lo que se supone que un muchacho y una muchacha hacen. No, la salvación es solamente por la fe. Y tenemos que tener esta fe si vamos a ver la gloria. Una salvación gratuita, provista por Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe, etcétera. No dudó en incredulidad. Y dice el versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Ven esto interesante? De Abraham se dice que su fe le fue contada por justicia. Y ahora dice, no solamente por Abraham que se dice que su fe le fue contada. Hay alguien más, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amados hermanos, enfatizo, recalco, repito, Hebreos 11 no se trata de la fe de Abel, ni de la fe de Enoc, ni de la fe de Noé, ni de la fe de Abraham. Se trata de la fe que Dios nos da para que nuestra vista esté puesta en Jesús para nuestra justificación. Una fe que no solo nos introduce en la vida en Jesús, sino que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Y por eso es que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este capítulo no está hablando allí de un museo para que tú lo contemples y te deleites. Está hablando de la fe que tú y yo tenemos para poder llegar hasta el final. Tú estás en Cristo, tú tienes esta fe. De manera que lo principal en la vida de Noé no fue su habilidad de construcción para poder hacer un arca semejante, sino el hecho de que fue justificado por la fe y perseveró por la fe. Construyendo 120 años creyendo en la promesa de Dios. 120 años clavando, preparando, confiando en Dios. Lo principal no fue su habilidad para mantener a tantos animales en el arca. Oh, Dr. Dolittle, no. Sino que estuvo dispuesto a hacer el ridículo por amor a Dios y a su palabra. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y lo que Dios hizo con Noé es una muestra de haber agradado a Dios, porque fue un hombre de fe. ¿Y tú? ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Eres un joven, un niño de fe? Fue un hombre de fe prácticamente solo.
Era Él contra el mundo. Porque muchas veces nos queremos amparar en lo que hace la mayoría, en el refugio que un grupo nos brinda. Pero la fidelidad de Dios, a Dios debe ser practicada aunque nos encontremos solos en el mundo. Porque como ya hemos dicho, uno con Dios son mayoría. Y la opinión de Dios es la que importa. Esa es una de las grandes razones por la que yo anhelo el día en el que Dios enderezará todas las cosas. Cuando la cara de muchos que proclaman hoy sus opiniones con una soberbia impresionante se les caerá cuando Dios les aclare todas las cosas, aunque ya sea demasiado tarde. El Señor nos ayude a nosotros a ser fieles como José en Egipto, como Daniel en Babilonia y como Noé en sus días, viviendo por la fe. El siguiente personaje también nos sirve de ilustración con respecto al impacto que tiene la fe sobre nuestra respuesta a la palabra de Dios. Y me refiero al ejemplo de Abraham. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios advirtió a Noé y le dio instrucciones para que hiciera el arca y él lo hizo, aunque le tomara la vida entera. Abraham fue llamado por Dios para que abandonara el lugar en el que vivía y se fuera a un destino desconocido, y Abraham lo hizo. De manera que la fe verdadera impacta la manera en que respondemos a la palabra de Dios. En Romanos 4:11 que leímos, por eso es llamado Él Padre de todos los creyentes, porque Él hizo lo que todos tenemos que hacer. Debemos responder con la misma fe. No es una fe distinta. Él no está separado de nosotros. Y hermanos, hay que ponerse en el lugar de Abraham para uno entender un poco lo que él hizo. O sea, él tenía sus necesidades cubiertas, como solemos nosotros decir. Y Dios le pide, deja todo eso y vete a donde yo te voy a decir. Dice que salió sin saber a dónde iba. ¿A dónde es, Señor? Pero ahí hay tal cosa. Y se puede comprar esto. Hay Pampers. Salió sin saber a dónde iba. Otro texto interesante que yo quiero que ustedes busquen es Gálatas 3:8. Gálatas 3:8, hablando de Abraham. ¿Recuerdan qué pasó con Noé? ¿Qué tipo de fe era que él tenía? Que era el fe del tipo de Abraham, la fe que le fue contada por justicia. Oigan de lo que se dice de Abraham. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Les llamo la atención a varias cosas. Por un lado, la Escritura. La Escritura prevé cosas porque la Escritura es equivalente a Dios. Su palabra es Él. Hablando, Dios hablando. Ahora, esa Escritura prevé que Dios había de justificar por la fe, no a los judíos, a los gentiles. Esa declaración que Dios le dio a Abraham tan temprano en la historia de la redención, estaba preñada de significado de lo que significaría la salvación para aquellos que luego de la muerte de Cristo les alcanzaría la justificación por medio de la fe. Esa promesa de que en Él serían benditas todas las naciones contenía una buena noticia. La buena noticia de que Dios perdona nuestros pecados y nos justifica. ¿Tú lo habías visto así? Cuando tú leíste Génesis, tú viste eso. Pablo dice que eso estaba ahí. Pablo dice que eso estaba ahí. Y esa frase, dio de antemano la buena nueva, es una sola palabra en griego. Y yo pienso que la nueva versión internacional nos da una traducción muy acertada cuando dice, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Dios le anunció el contenido del Evangelio a Abraham de antemano, de que la salvación es por la fe. Y Dios justifica al impío, al pecador. Maravilloso. Son de las cosas que cuando uno está estudiando, preparando el sermón, uno casi brinca en el asiento. Y yo espero que tú tengas algo así de eso sintiéndolo ahora mismo. ¿De qué fe que está hablando Hebreos? De la tuya y de la mía, la que justifica.
No una fe inalcanzable, que nadie puede hacer eso que está allí en Hebreos 11. No es la fe que tú y yo necesitamos para perseverar hasta el final. Dios nos la dio. Es nuestra en Cristo. De manera que lo que Dios le dijo a Abraham y que quedó registrado en las Escrituras, le fue dicho por esa parte del plan de Dios en la que aún los gentiles recibirían la bendición de la vida eterna y el perdón de los pecados por medio de la fe. Por eso Cristo, hablando en Juan 8, les dice a los judíos: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó. Abraham dice, vio lo que Cristo iba a hacer. ¿Y cómo lo vio? Yo no sé. Pero dice Cristo que lo vio. Y él se gozó por la fe. De manera, hermanos, ¿están notando ustedes algo aquí? Tanto Noé como Abraham fueron salvos por la fe. Fueron justificados por la fe. Recibieron el perdón de sus pecados por la fe. Y el tema de este capítulo es la fe. Esa fe. Para mí eso es glorioso. El punto es que aquí nuestro texto nos está demostrando que la fe que persevera es una fe obediente. Dios llamó a Abraham y Abraham obedeció. Salió sin saber a dónde iba. Sin ese llamado de Dios, Abraham no habría ido a ningún lado, se habría quedado en Ur de los Caldeos. No hubiéramos oído acerca de Abraham nunca. Todo comenzó con la voz de Dios y la respuesta de fe de este hombre. Es lo que Pablo habla en Gálatas 3:2, un oír con fe. Él oyó con fe. ¿Oyes tú a Dios con fe? Cuando tú lees la palabra, ¿tú oyes a Dios con fe? ¿Y respondes con fe? Dios no quiere de sus hijos otra cosa que obediencia. Y obedecer a Dios exige que ejercitemos fe. Hermanos, para obedecer la palabra, en las cosas que Dios nos pide, hay que ser creyentes. Confiar en Dios. En otras palabras, nuestra obediencia a la palabra de Dios es un indicador de la condición de nuestra fe y aún de la naturaleza de la fe a veces. De si es de la fe que salva, de la verdadera. Muchos pueden clamar tener mucho amor por la palabra de Dios, pero sus hechos les desmienten. Nuestra respuesta a la palabra distingue a los hijos de Dios, que son los creyentes. La fe impacta nuestra obediencia. Pero además de eso, yo creo que encontramos en el ejemplo de Abraham algo adicional. Y es que la fe impacta nuestra perspectiva del futuro. Nuestra fe impacta nuestra perspectiva del futuro. Versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Después de lo que se menciona en el versículo 8, no es esto lo que uno hubiera esperado que el texto nos dijera. Dios llama a Abraham, Abraham obedece, sale de su tierra, se instala en un lugar, dice, bueno, aquí es. Pero dice, no, él está en ese sitio, él dice, aquí no es. Eso no es. Era eso, pero no era eso. ¿Ven ustedes el ya y el todavía no? Del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces él fue donde Dios le dijo que fuera. Fantástico. Pero él vivió ahí todavía con sus motetes preparados. Listo para salir. Porque dice que él era un peregrino. Ese no era un lugar permanente. Fe es confianza. Abraham confiaba en Dios. Y por eso pudo salir sin saber a dónde iba. Él no tenía que tener todas sus interrogantes contestadas. Había muchísimas cosas que él desconocía. Podía confiar, sin embargo, en Dios sin saber todo lo que el futuro le deparaba. Abraham sabía que su futuro estaba en las manos de Dios. No lo sabía todo respecto al futuro, pero Dios sí lo sabía. Y la fe que él tenía en el Señor le llevó a descansar y a confiar en el Señor según lo que le había dicho. Y eso hizo que Abraham se considerara un peregrino sobre la tierra. Y no hizo de su pedazo de tierra aquí el todo de su vida, porque había algo más y mejor, más duradero, más permanente. Como nos dice el capítulo 13, en el versículo 13, salgamos a él fuera del campamento llevando vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No dice tenemos la porvenir, buscamos la porvenir. Hay una intención, una búsqueda tras ella. Hermano, nuestra ciudad no es Santo Domingo. Y nuestra ciudad será muy diferente a Santo Domingo. No hay que estar chequeando, a ver si suena un motor.
Y vas a poder dejar tus pertenencias en los lugares sin problema. No va a haber colmadones. Qué diferente va a ser nuestra ciudad, hermano. Esto no es. Y a veces nos empecinamos en tratar de hacer esto nuestro todo. Y no vivimos por la fe. Porque no vivimos por la fe. Yo tengo aquí, no tengo el tiempo, la descripción que da el Señor en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 acerca de lo que va a ser nuestra ciudad. ¿Tú quieres tener una idea de hacia dónde es que Dios te quiere llevar? Que no es esto. Lee Apocalipsis 21 y 22. Y vas a ver el sentido de privilegio que es ser ciudadano del cielo y tener el pasaporte celestial. La fe nos hace mirar más allá de los espejismos de esta vida presente y nos hace poner nuestro corazón en nuestra herencia eterna. Y eso pasó con Abraham. Puso la mirada en el futuro, confiando en Dios. Y eso hace la fe. Pero la fe también impacta la manera en que nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. La manera en que nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Versículos 11 y 12. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa sección tiene una frase clave, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sus promesas fieles son, como cantábamos. Sus promesas fieles son. Pero hay una pregunta obligada que tenemos que responder. ¿Quién creyó que era fiel el que había prometido? ¿Sara o Abraham? ¿Quién creyó? Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza y creyó que Dios era fiel. ¿Quién creyó? Bueno, la Reina Valera simplemente dice creyó, pero el sujeto inmediato anterior es Sara. Pudiera estar indicando que es Sara. La ESV o la English Standard Version pone el pronombre ella al decir ella consideró fiel a quien había prometido. Obviamente ellos ahí añaden algo que no está en el texto original, pero tienen la convicción de que está hablando de Sara. La Biblia textual pareciera atribuir la fe a Abraham al decir por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente. Y de hecho hay muchos que ven esa expresión allí en el original con una función únicamente masculina, biológicamente hablando. Y está refiriéndose obviamente a Abraham. Y la nueva versión internacional va más lejos y suple la palabra Abraham al texto, que no está en el original. Pero ellos traducen por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que había dado la promesa. Pero la verdad es que la traducción de la Reina Valera es muy fiel al texto. Sin embargo, personalmente creo que el autor continúa refiriéndose a la fe de Abraham. Y no lo digo por el hecho de que Sara sea mujer, porque más adelante menciona a Rahab y luego en el versículo 35 mujeres que recibieron sus muertos mediante resurrección. El punto es que en otros lugares lo que se destaca es la fe de Abraham, como en Romanos capítulo 4 que leímos cuando decía que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, que no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Yo creo que está haciendo referencia es a Abraham. Ahora, el punto principal es que la fe que persevera sabe que Dios es capaz de hacer lo que para el hombre es imposible. Esa es la fe. Y el texto nos da el ejemplo de una pareja que ya no estaba supuesta a no tener hijos por la condición en que ambos cuerpos estaban, pero Dios se lo dio. Aunque tuvieron que esperar 25 años en la promesa. Dios da la paciencia que necesitamos para esperar el cumplimiento de sus promesas. Pero la fe no vive y respira meramente en el ambiente de lo posible, amados hermanos. Es evidente que la cantidad de fe no es en todos la misma. Cristo amonestó a sus discípulos por ser hombres de poca fe. Y hay algunos en la iglesia a quienes el Espíritu Santo les da el don de fe. Todos son creyentes, pero algunos tienen medidas copiosas de esa fe y esperan grandes cosas de Dios. Ruegan por grandes cosas a Dios. Actúan con regularidad en base a las grandes cosas que Dios ha prometido. Pero Cristo nos hace un llamado a todos a no ser incrédulos, sino creyentes. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y lo que ocurrió en ese capítulo 11 de Juan fue increíble.
Un muerto de 4 días resucitó. Lázaro, ven fuera. 4 días muerto. Algo pasó con la virilidad de Abraham, algo pasó con las hormonas de Sara, algo pasó con el vientre de esa mujer. Tuvo un embarazo sin complicaciones, un parto perfecto. Nació Isaac, nació quien realmente le daría la descendencia prometida. Y dice el texto que eso pasó por la fe. Y por la fe esperó todo ese tiempo. Pero Satanás sabe cómo interrumpir las cosas. El diablo sabe sacar ventaja de los momentos de espera. Y no puedo dejar de ver en el islamismo y el surgimiento del Estado Islámico, recordar la historia de Abraham y la sugerencia de Sara para que usara la sierva Agar. Sin embargo, a pesar de esa caída, Abraham esperó casi 25 años el cumplimiento de esa promesa y perseveró por medio de la fe. Y Dios lo honró. ¿A dónde nos debe concluir nuestro estudio de Hebreos 11? ¿Recuerdan lo que yo les decía en el capítulo 12? Ante esta nube de testigos, ante la forma en que corrió Noé y la forma en que corrió Abraham, ¿cómo debemos correr tú y yo? Dice que debemos correr tratando de quitarnos todo peso y el pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. No solo ellos, tú y yo también. Cultivemos la fe que nos ayudará a rendir nuestra voluntad frente a la voluntad de nuestro Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu obediencia, amado hermano? ¿Es la incredulidad la que no te permite obedecer a Dios? ¿Estás confiando mucho en ti mismo? ¿En las circunstancias? ¿En otros? Tienes que confiar en Dios, no en lo que tus ojos te dicen. Noé creyó en lo que no se había visto y obedeció a Dios. No por 5, ni 20, ni 50 años, por más de 100 años se mantuvo haciendo lo que Dios le pidió. Y yo te pregunto, ¿cuál es la voz que tú más estás escuchando? Aquella a la que tú más prestas atención. Todos luchamos con nuestros pecados y corrupciones, pero esa realidad nunca debe ser utilizada para excusar nuestra falta de obediencia a Dios. Hermanos, ¿cómo seremos fieles en lo mucho si en lo poco no lo somos? Quizás sea en el cielo que muchos descubriremos las cosas que Dios quería hacer con nosotros y que no hicimos porque estábamos inutilizados por nuestros pecados y tonterías que nos indispusieron para no servir fielmente a Jesucristo y para extendernos aún más allá de nuestras fuerzas. Por eso es que Hebreos 12:1 nos llama a despojarnos del pecado que tan fácilmente se nos enreda en los pies. Nos inhabilitamos a nosotros mismos porque nos falta el dominio propio para hacer mejor uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras bocas, de nuestros temperamentos, de nuestros dones. Satanás nos entretiene y creemos que hemos vencido porque no hemos caído en pecados groseros sin darnos cuenta de que el diablo ha ganado tiempo. El tiempo se nos va y así se nos va la vida sin cumplir el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos más. Y el diablo quiere que seamos usados menos. En el día de ayer estuve leyendo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y fue interesante ver el esfuerzo de los ejércitos tratando de poner las cosas difíciles al enemigo para que si el avance a determinada ciudad se podía hacer en 3 días, tuvieran que hacerlo en 10 o en 15. Tumbaban puentes, les ofrecían resistencias. Si tenían que retirarse, desparramaban las reservas de combustible para que el enemigo no las pudiera utilizar. En ocasiones eso hizo la diferencia entre una batalla y otra y en el giro que tomaba la guerra. ¿Ven ustedes cómo a veces el diablo no simplemente quiere destruirnos y decirnos, únete a las filas del enemigo? A veces lo único que quiere es que perdamos el tiempo. Retrasarnos. Y tú estás entretenido con un pecado ahí, y del que no sale. El mismo pecado. Y ya él ganó ventaja. Por la fe, mi amado hermano, mi amada hermana. Por la fe, obedece a Dios. Échase adelante. Cultiva la fe que te ayudará a vivir confiadamente de cara al futuro. Sin esas ansiedades, sin esos afanes. Como soltero, después de tanta espera, ten cuidado para no buscar la solución fuera de los caminos de Dios. Como desempleado, no comiences a considerar opciones que no te pasaban antes por la cabeza, incluyendo la posibilidad de mudarte a un lugar en el que sabes que no hay ninguna iglesia donde tu alma pueda ser cuidada. Eres una madre ejemplar, una hija maravillosa. Lo que no puedes es confiar en la Escritura cuando dice que te puedes ganar a tu marido sin palabra por medio de tu conducta casta y respetuosa. Y mientras tanto tenemos una palabra suficiente
a la que si obedecemos, Dios dice que lo honrará a su palabra. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti hoy? ¿En qué tú tienes que confiar más y obedecer a tu Dios? Y aquellos que están aquí sin Cristo, no puedo dejar de recordarles lo que le pasó a los burladores de Noé, quienes por años y años se burlaron de lo que Noé estaba haciendo. Noé construyendo y ellos burlándose de Noé. Cada martillazo era una burla más. Pero cuando las aguas comenzaron a subir, los burladores de Noé ya no se estaban riendo. Y cuando las aguas les daban por el cuello, lo que decían era ya muy diferente. Y solo prestando atención a la palabra de Dios es que hay seguridad. Mi querido amigo, joven que me escuchas, créele a Dios antes que a tus amigos. Solo en Dios hay seguridad. Presta atención a las advertencias del Señor. Él dice que este mundo terminará juzgado y en condenación. Y solo los que están en Cristo se salvarán. ¿Estás tú en Cristo? No duermas tranquilo mientras tu alma se mantiene fuera de Cristo. Cree hoy. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Confía en Cristo hoy. Sálvate hoy. Huye por tu vida. Porque lo que está en juego es demasiado grande. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra de Dios no es un juego. El juicio viene. Y solo los que se han refugiado en Cristo, el arca de nuestra salvación, serán librados. Oh, que Dios nos ayude a correr bien la carrera que tenemos por delante. Actúa tú para la gloria de Dios. Actúa tú para la gloria de Dios. Usa esta semana para honrar a Dios. Encomiéndate al Señor. Tú luchas con tantas cosas, pero pon esa área en la que tú estás luchando en las manos del Señor. Y decídete a vivir por la fe. Confía en Dios, entrega tu vida al Señor. No seas tanto tú, sino más Él en tu corazón.